7:18 de la mañana, vamos a hablar de psicología con Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual. Richard, siempre un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Mira, estamos leyendo que chats de inteligencia artificial se han utilizado como sustitutos de psicólogos. ¿Cómo es eso? Porque además te voy a decir, con esto de las redes sociales, mira, hay tanta gente, no voy a decir que se las da, eso suena muy feo, pero lo dije, se me fue. Pero tú ves a tanta gente desde la altura de la sabiduría, del conocimiento más profundo del pensamiento humano, y bueno, yo no sé cómo están esos linderos que separan el territorio de los idóneamente profesionales de la psicología y otras cosas que pasen, no sé. Sí, bueno, lo que pasa es que hay varias cosas que están jugando. Como sociedad hemos cambiado muchísimo, en el sentido de que yo siempre toco el tema del aislamiento social, ¿no? De que actualmente muchas parejas están teniendo cada vez menos hijos. Los hijos que nacen tienen grandes recursos a su disposición y eso crea una cultura que es bastante individualista y por eso hablo de aislamiento. Entonces yo creo que estas preferencias en las plataformas, de utilizar las plataformas para educarnos, para intentar mejorar nuestra salud mental y todo esto, tienen que ver con esa situación específicamente. Lo que pasa es que ahí el problema es brincar la parte de la empatía humana. Porque es bastante complejo. De hecho, se hizo un estudio en la Universidad de Stanford donde se le dio a un jurado, un panel de psicólogos. Miren, esto es la opción de 4 terapeutas que trataron en problemas depresivos, por ejemplo, ¿no? Elijan ustedes cuál es el mejor de todos. Entonces, bueno, todos los psicólogos votaron y resulta que el que ganó es inteligencia artificial. Wow. Sí, entonces después hicieron un grupo de control donde les hicieron lo mismo, pero le dijeron, mira, tenemos estas 3, 4 opciones, pero hay una de ellas que es inteligencia artificial, que es la opción número 3. Cuando hicieron eso, ya no ganó la inteligencia artificial, ganaron los seres humanos. Entonces, para tal parece que hay cierto sesgo de que yo quisiera que alguien me tratara, porque la empatía es muy importante, ese rapport, y eso no me lo da a mí una red social, una inteligencia artificial. Ahora, buscándole el lado bueno, entre comillas, uno puede entender que hoy la gente es más proclive en buscar ayuda, independientemente sea ayuda humana o en este caso ayuda de inteligencia artificial, sobre todo cuando la gente normalmente necesita hablar, cuando está cargada, cuando tiene algún tipo de problema, busca algún tipo de ayuda profesional para intentar descargar e intentar buscar la solución al problema en este caso que se está efectuando. ¿Qué consigue hoy usted en la consulta, por ejemplo, en la gente que va con más frecuencia, va con mayores problemas en medio de un escenario que se habla de ansiedad, depresión, etcétera? Sí, bueno, es paradójico porque creo que actualmente tenemos más recursos para tratar a las personas y sin embargo les cuesta mucho romper la barrera, digamos, del estigma, ¿no? De lo que representa ir a terapia psicológica. Incluso tengo amigos que están haciendo pasantías o están trabajando en instituciones que son totalmente gratuitas y cuando tú apartas la sesión, de repente el paciente no va. O sea, el paciente hace todo el proceso para apartar el espacio y dirigirse y tener la ayuda, pero no asiste. Entonces, bueno, yo creo que hay una dificultad, yo creo que principalmente es una cuestión de estigma, ¿no? Y también a veces cuando uno está muy deprimido, está ansioso, nos cuesta mucho hacer cualquier movimiento en la dirección correcta. Entonces hay que aprender a negociarlo y a veces ese primer paso es fundamental y bastante difícil de llevar a cabo. Oye, al comienzo, y amigos, estamos conversando con Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual. Tú hiciste o diste una referencia muy interesante sobre la soledad de la persona, que quizás puede estar en medio de una abundancia material incluso, pero aislada dentro de sí misma, ¿no? En esos laberintos, en los tiempos que corren, porque tantas cosas han cambiado y la comunicación ha sido una auténtica revolución mundial, ¿cómo ves tú el futuro de esa búsqueda del hombre por la felicidad a través de lo esencial? Porque bueno, ese es un dilema eterno, pero, sí, señor. Pero al final, incluso visto desde afuera, para que nos pongamos de acuerdo, para que seamos mejores,
para que no haya tanta asimetría entre las sociedades, porque yo recuerdo hace muchos años había una película que se titulaba El mundo está loco, loco, loco. Yo era un chamo cuando la vi y yo creo que ese título cabe para lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Sí, bueno, actualmente se habla de una crisis de los jóvenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa crisis tiene que ver justamente con ese aislamiento social. Lo que se recomienda, y esto lo saco de un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, el significado de la vida, el sentido de la vida es bastante complejo de conseguir. Entonces a veces lo sustituimos por placeres específicos y muy de ahora, ¿no? Por la descarga dopamínica, la felicidad inmediata. Eso lo puedes hacer con videojuegos, con redes sociales, con películas. Pero ¿cuál es la gran aventura de tu vida? Entonces muchas personas les cuesta responder esa pregunta. Incluso yo la hago mucho en terapia. ¿Qué quieres para ti? No lo sé, no lo he pensado. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Asume la mayor cantidad de responsabilidad posible en dirección del bien. Y siempre esa gran aventura va a aparecer. Y ese ser responsable tiene que ser responsable contigo mismo. Y a medida que eso vaya creciendo, se va expandiendo a tu familia, a la sociedad, al mundo entero. Y ese es el camino de un sentido de la vida. Más allá de la búsqueda de la felicidad, que puede ser efímera. Incluso las adicciones tienen que ver con esto, ¿no? Con buscar felicidad repentina. Tiene que ver con un sentido de la vida, un sentido de responsabilidad que genera disciplina en el individuo y crea una gran aventura que vale la pena vivir. Ahora, Doc, cuando hablamos de condiciones psicológicas del ser humano, ¿cómo impacta el entorno? Sobre todo el entorno económico. Y le pongo el caso económico por el país en que vivimos, que tiene sus particularidades. Claro. ¿Cómo impacta precisamente en el pensamiento del venezolano al momento de conversar todo esto? Sí, bueno, puede haber bastante tristeza o desánimo en ese sentido, pero yo siempre digo lo siguiente: si no te gusta el lugar donde estás, tienes dos opciones: o cambias el lugar o cambias de lugar, pero ambas opciones requieren de un individuo activo, no de uno pasivo. Entonces muchas veces si nos quedamos en el proceso de pensar negativamente, de no funciona, esto no sirve, yo no voy a poder lograr nada, eso se llama pensamiento rumiante, que es constante, ¿no? Con un constante pensamiento negativo. Entonces nos quedamos paralizados y no tomamos acción. Y necesitamos accionar en la dirección correcta, tanto sea para cambiar el lugar en donde estamos o para cambiar de lugar hacia otro sitio, ¿no? Pero siempre necesita un individuo activo. Richard, qué maravillosa oratoria. Dices mucho con poco, te ajustas al tiempo y se entiende lo que dices, interesa lo que se entiende y eso que interesa es aplicable. Qué interesante lo que has dicho. Me encanta eso de si no estás de acuerdo en un lugar, o cambias de lugar, o cambias al lugar, y tantas otras que has dicho sobre la aventura de la vida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Richard, oye, ¿cómo se te puede seguir en las redes sociales? Claro que sí, @Richard Psicología B pequeña ZLA, tanto en Instagram como en TikTok, @Richard Psicología B pequeña ZLA. Perfecto. Bueno, Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual, @Richard Psicología con P antes de la S, BZLA, Venezuela abreviada. Hasta pronto. Muchas gracias. Volveremos.